tardes. Seguimos con las mesas de este precongreso. Ahora pasamos a la última mesa de hoy, que es el aspecto civil de la violencia de género. Y para esto contamos con dos ponencias. Contamos por una parte, a mi derecha, con el doctor Alexis Mondaca Miranda. Él es doctor en Derecho por la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso. Es máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia, profesor de Derecho Civil de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, de Chile, y director de Magíster en Derecho de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, también de Chile. Y a mi izquierda me acompaña el doctor Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña, vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Es académico de las Academias de Jurisprudencia de las Comunidades Autónomas de Galicia y Granada. Asimismo, también es académico de las Academias de Jurisprudencia de España, Argentina, Colombia, Bolivia y Paraguay. Es presidente de la Comisión de la Mesa Permanente de las Academias de Jurisprudencia Iberoamericanas. Es árbitro del Banco Mundial de Washington. También, asimismo, es árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en los conflictos, entre otros, contra Argentina, de Siemens o Mercedes-Benz. Y está en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que, como saben, es la máxima condecoración jurídica en España, y también posee la Orden de Alfonso X el Sabio, que es el mayor reconocimiento en docencia e investigación. Buena parte de sus publicaciones han sido traducidas al ruso por el Centro de Derecho Civil adjunto a la Oficina del Presidente de Rusia. Como decimos, cada ponencia dispondrá de 15 minutos y en este caso comenzará el doctor Mondaca. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Agradezco a la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona por su gentil invitación, de forma especial al doctor Carlos Villagrasa por permitirme participar en este destacado evento académico, y agradezco a todos los presentes por la paciencia que han tenido en quedarse hasta el final de esta larga pero muy interesante jornada. Voy a intentar no aburrirles mucho, seguramente fracasaré, pero voy a partir leyendo un breve texto que fue publicado en el diario El Mercurio de Chile el 7 de enero de este año, escrito por don Arturo Galarce, en el que se refleja el machismo existente en Latinoamérica en general, pero particularmente en mi país. Dice así: estas serían unas frases que le dice una mujer a su pareja hombre. Cada vez que vas al supermercado y te mando con una lista, algo se te olvida. El problema es que no son las cervezas o el maní. Siempre son cosas para el aseo o para nuestro hijo. Estas palabras pueden aplicarse a un porcentaje elevado de la población masculina de mi país y son expresión de una característica innegable: su marcado machismo. Lo anterior puede obedecer a muchas razones, pero yo creo que es efectivo que dentro del contexto de América del Sur, Chile es un país conservador y por lo menos hasta la actualidad algo renuente a aceptar cambios. Como suelen decir los psicólogos, y esto no es una excusa, algo, fíjense bien, algo puede tener que ver la geografía. Si ustedes piensan en los límites de mi país, que literalmente está al fin del mundo, al norte limita con el desierto de Atacama, el más árido del planeta. Al sur con el Cabo de Hornos y luego con la Antártica. Al este está la cordillera de los Andes y al oeste el Océano Pacífico. Es decir, según estos psicólogos, la propia geografía ha reforzado el mantenimiento de las estructuras tradicionales y ha dificultado las posibilidades de mutación de las mismas. Este escenario, que como ya he dicho, de marcado machismo, ha provocado una fuerte reacción de las mujeres. En la actualidad, las protestas sociales encabezadas por los grupos feministas han remecido al país. Ocupan las primeras páginas de los periódicos y preocupan al gobierno, el que constantemente, no sé si con mucha o poca sinceridad, desea dar señales de apoyo a las peticiones de igualdad. Quiero decir que parte importante en este movimiento de protesta está formado por las alumnas de las facultades de Derecho, las que se han tomado las universidades. Seguramente no conocen este concepto, pero por tomas, es una palabra muy coloquial, ¿no?, entendemos la ocupación física de
de las facultades por parte de sus propios alumnos. Bueno, en este caso, por parte de las alumnas, las que impiden el acceso a las mismas a todos los alumnos y a todos los profesores y las profesoras, en tanto no se acepten una serie de peticiones. ¿Qué peticiones? En primer lugar, el fin de una educación sexista y, en segundo término, la creación e implementación de protocolos que regulen el acoso laboral, pero especialmente sexual. Hay muchos escándalos hoy relativos a abusos cometidos por profesores en contra de alumnas. Como decía, estas tomas nos impiden el acceso a las dependencias de la universidad. De hecho, las cuartas Jornadas Nacionales de Derecho de Familia, que me correspondió organizar y en las que participó como exponente internacional el profesor Carlos Villagrasa, no pudieron realizarse en las dependencias de mi facultad como estaba originalmente planeado, sino que debimos buscar otros salones de la propia universidad. Entonces, como dijo la profesora María Fernanda Moretón, esta medida que es de violencia, ¿no? La toma es una medida de violencia, pero esta medida se justifica por la ira acumulada. Hay mucha ira en el sector femenino de mi país. Existe una violencia institucionalizada en contra de la mujer, violencia a la que el derecho civil en general y el derecho de familia en particular han contribuido a generar y a mantener. Y aquí seguramente los aburriré más de lo que ya están, pero me permitiré hacer un breve paralelo entre el estatus jurídico histórico que ha tenido la mujer en mi país, insisto, en materia de derecho de familia, y la situación actual. Adelanto que no van a poder apreciar una gran variación. Necesariamente debo partir con la incapacidad de la mujer casada en sociedad conyugal. En el texto original de nuestro Código Civil, que es de 1855, que de original no tiene tanto, porque se basó en el COD y en la novísima recopilación, existían 3 incapaces relativos: los menores adultos, los disipadores interdictos y la mujer casada. Así, desde la potestad del pater, la mujer pasaba a la potestad del marido. En esta época, el régimen aplicable a casi todos los matrimonios es el de sociedad conyugal, que en otros países se le denomina régimen de comunidad. Como la mujer era una incapaz, necesitaba un representante legal. Este representante legal tenía que ser el marido. Y según el inciso primero del artículo 1749, redactado por un venezolano, Andrés Bello, a quien se le concedió la nacionalidad por gracia, el marido era el jefe de la sociedad conyugal. Bello, además de jurista, era gramático, entonces sabía muy bien lo que significaban las palabras. Y ese fue el término empleado, jefe. Y como jefe, administraba los bienes sociales, pero además los bienes propios de la mujer. ¿Ustedes creen que esta situación ha cambiado? En realidad, teóricamente sí, pero en la práctica no. O sea, desde 1855 se ha mantenido la situación que ya he descrito hasta el año 1989, en que una ley, la 18.802, que fue dictada un año antes al plebiscito que determinó la salida del gobierno de Augusto Pinochet, bueno, esta ley fue muy difundida y se proclamó que concedía la plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal, pero fue solamente una declaración y no se modificó el texto del Código Civil, que es en realidad el cuerpo normativo en el cual se consagran los efectos de la incapacidad de la mujer. Es decir, al día de hoy, la mujer casada en sociedad conyugal, que representa hasta el año 2017 el 53,9% de los matrimonios celebrados en Chile, bueno, esta mujer sigue estando sujeta a la dirección del marido. Al igual que en el código original, el marido sigue siendo el jefe de la sociedad conyugal. Ese artículo no ha sido modificado. Y al igual que hace 2 siglos, el marido administra los bienes sociales
y 2, los bienes propios de la mujer. Y esto me cuesta mucho explicarlo a los profesores extranjeros. En efecto, difícil es entender cómo una persona plenamente capaz, como la mujer, el derecho no le reconozca la posibilidad de administrar sus bienes propios. Peor aún, si lo hace, si enajena a la mujer un bien que es de ella, la sanción es la nulidad. Por eso les decía que esta proclamada plena capacidad de la mujer es solamente teórica. A eso se limitó la ley que ya referí, a proclamar que es plenamente capaz. Pero les repito, ¿dónde se concreta la incapacidad de la mujer casada? En el Código Civil, texto que lamentablemente no fue modificado en las partes que en realidad eran necesarias. Como segundo punto, y aquí ingreso un poco en materias patrimoniales, la prescripción en el Código original se suspendía en favor de quienes, de los incapaces, y la mujer casada era una incapaz relativa. ¿Qué sucede en la actualidad? Lo mismo. No se modificó en esta parte del Código Civil. Y si ustedes recuerdan, el fundamento de la incapacidad es proteger a quienes, por ser incapaces, no pueden defenderse por sí mismos, y en la justicia, en que la negligencia de sus representantes sea soportada por los incapaces. Entonces, para el Código Civil chileno, la mujer la coloca en esta materia en la misma posición que los menores, que los dementes, que los sordomudos, que los que se encuentran bajo potestad paterna o bajo tutela o curatela. Bueno, me quedan 5 minutos. Es que podría estar mucho tiempo hablando de estas diferencias de tratamiento entre hombre y mujer. Pero si usted me lo permite, un punto más y luego concluyo. El adulterio. Bueno, aquí adelanto que afortunadamente esto se modificó. Pero ¿cuál era la regulación primigenia? En la Ley de Matrimonio Civil de 1884, tanto el adulterio del marido como de la mujer se sancionaba con divorcio. Por aquí voy a incursionar en terrenos del derecho penal. Cuando el adulterio era un delito criminal, el adulterio del marido solo se punía cuando era cometido en el hogar común o fuera del hogar común, pero con escándalo. O sea, a contrario sensu, si el hombre perpetraba un adulterio fuera de la casa, pero de una manera reservada, esa conducta era irrelevante para el legislador criminal. ¿Qué pasaba con la mujer? Cualquiera que fuese la forma de cometer el adulterio era catalogada como una delincuente. En la casa, fuera de la casa, con escándalo o sin escándalo. Entonces, a mí esto me llama la atención, porque la descrita regulación matrimonial de 1884 fue una positiva y excepcional aplicación de la igualdad entre hombre y mujer en el derecho de familia de un país del siglo XVIII. Para terminar, vuelvo al inicio. ¿Qué iba a pasar con la sociedad conyugal, con el marido jefe de la sociedad conyugal? El actual gobierno del presidente Piñera, motivado por estas protestas sociales feministas, ya ha dado urgencia a un proyecto de ley que este mismo presidente presentó, pero en el primer periodo presidencial, es decir, en el año 2011. Ahora es un poco vergonzoso porque el Estado de Chile fue demandado por la situación descrita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2011. Este juicio terminó por un acuerdo amistoso en que el Estado, repito, el año 2011 se comprometió a implementar las reformas legales necesarias para modificar la sociedad conyugal. Bueno, como les decía, se ha dado suma urgencia a este proyecto, seguramente el Congreso lo va a aprobar y al fin, desde 1855, la mujer que se case en sociedad conyugal será plenamente capaz y podrá administrar sus bienes propios. Bueno, creo que no me he excedido mucho en el tiempo. Gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias, doctor Mondaca. Ahora tiene la palabra el doctor Bello. Muchas gracias. Yo quiero empezar mi intervención al margen de formalismos protocolarios manifestando pues, mi gratitud a todos por vuestra presencia, al moderador por esa presentación cariñosa y desde luego también
el honor que para mí supone participar en esta mesa al lado de mi colega Alexis Moncada. Mondaca. Suele suceder. Sí. Pero sobre todo porque me ha hecho muchas referencias a Andrés Bello, que no tiene nada que ver conmigo, creo, e incluso él decía que viene del Finisterre, y yo también, pero desde Galicia hay una ciudad que te invito a conocer que se llama precisamente Finisterre. En todo caso, quiero especialmente manifestar mi gratitud y mi reconocimiento al organizador de esta actividad. Ya sé que no me lo permite, pero como estoy todavía dentro del turno de mi tiempo, por su, de manera humilde, magnífica organización, inteligente y siempre amable, por tantas atenciones y desde luego por su vitalidad y por su energía que hace que estemos aquí reunidos un grupo y un colectivo muy diverso, todos menos yo de enorme categoría, y que haya conseguido una enorme y una gran afinidad entre todos nosotros. Muchas gracias al profesor doctor don Carlos Villagrasa, alcaide, a quien pido un reconocimiento en forma de es lo que tiene que yo, mi ponencia, que se la doy a su disposición, se la pongo a su disposición, la tengo publicada en una revista de estas, como decía la profesora Fernanda Moretón, de impacto, eso que se garantiza que no la lee nadie. Entonces yo te la pongo a tu disposición. Y sobre todo a los jóvenes, lo que le quiero decir cuando tienes poco tiempo y está aquí corriendo, lo más importante en cualquier ponencia es transmitir una idea. Y sobre todo contar una anécdota, un chascarrillo que haga que la gente se ría. Y si vas muy mal de tiempo, como es el caso, prescinde de la idea, pero nunca del chascarrillo. Hay tres reglas que tiene que cumplir cualquier orador. Como yo soy de los más antiguos, lo puedo dar estos consejos. 1, hablar de pie, sobre todo si es como es mi caso, no tienes mucha altura para que te vea todo el mundo, pero es un poco complicado y el moderador no me va a dejar, y me ven todo el mundo, ¿verdad? Hablar de pie, hablar claro y fuerte. Hablar de pie porque así te ve la gente, hablar claro y fuerte porque así te escuchan, y sobre todo hablar poco para que te aplaudan. Y decirlo de manera clara, y voy a ser rotundo y claro en el tema, y sobre todo porque yo me acuerdo un profesor también renombrado que el tema, nuestros aspectos civiles de la violencia de género, el de él era Rubén Darío, y solo se le ocurre en su ponencia empezar con aquel verso del Responso a Berlán que dice que las púberes conéforas te ofrenden el acanto. Claro, los asistentes solo entendieron la palabra que. Entonces aquí yo intentaré ser más claro. Podía haberme referido también como mi ilustre predecesor, el profesor Mondaca. Es que es más difícil pronunciar Mondaca que Moncada, pero el profesor Mondaca podía remontarme también incluso al régimen jurídico de la mujer casada. Yo hice mi tesis doctoral, que este año se va a publicar en una versión, claro, lógicamente actualizada en Perú y en Colombia, sobre régimen jurídico y económico de las sociedades gananciales, publicada en Barcelona, en Bosch, en 1992. Muchos de los presentes, sobre todo las mujeres, no habían ni nacido entonces, pero no es el caso, y me voy a centrar expresamente en un tema que es dramático y que tiene que ser tratado en España también y en todo el mundo como un auténtico problema de salud pública. En España, además, para garantizar los valores esenciales de nuestra Constitución, que considera prioritaria la protección de la dignidad de las personas, y es la violencia de género. Hay que procurar entre todos llevar a cabo el mayor proselitismo posible para garantizar la más amplia sensibilización y prevención contra la violencia de género. Y en ese sentido, la Ley de Violencia sobre la Mujer contempla, además de las tradicionales medidas cautelares asociadas al proceso penal,
dirigidas específicamente, como sabemos, a la protección personal de la víctima, con la salida del domicilio, del agresor, el alejamiento. Se contemplan por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico medidas propiamente civiles, la suspensión del ejercicio de la parte potestad, la suspensión de la guarda y custodia de los menores, incluso la suspensión del régimen de visitas del inculpado a sus ascendientes. Y esas medidas civiles pueden ser, por supuesto, absolutamente necesarias para proteger, incluso, evidentemente, para evitar perjuicios a los menores, cuando sean, porque también lo son, destinatarios, a veces directos o indirectos, de actos de violencia contra las mujeres. Son medidas que ya sé que son muy graves, y en ese caso nuestra jurisprudencia y el propio ordenamiento jurídico determina que sea siempre el interés del menor que, lógicamente, solo en casos extremos, y estos de violencia son extremos, puede ser separado de sus progenitores. ¿Ya es el tiempo? No. Llevo 5 minutos, ¿no? Sí. Vale. En todo caso, hasta el momento, voy a ir muy rápido por si acaso, hasta el momento de la entrada en vigor de la ley del 2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en España solo había respuesta a este problema endémico, a este verdadero drama de la violencia tradicionalmente denominada doméstica o la de género, únicamente a través de instrumentos propios del derecho penal. Frente a esta respuesta expresa en el derecho penal, sin embargo, creo que estamos todos de acuerdo que resultaba conveniente también pues adoptar medidas que pudiesen considerarse como necesario complemento de esas penales, pero también porque a veces no es posible la respuesta penal, porque no es adecuada o porque se trata de acontecimientos que, por la razón que fuese, que no voy ahora a profundizar en ello, carecen o careciesen de relevancia penal, o porque la víctima, también por diversas circunstancias, no considerase oportuno que llegaran al conocimiento del órgano jurisdiccional de la autoridad penal. Y en ese sentido hubo que esperar un ordenamiento jurídico hasta la entrada en vigor de esta ley de diciembre del 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género para disponer de un marco jurídico en el que se contemplan, junto con esas medidas de protección de víctimas que antes he señalado de carácter penal, las de naturaleza estrictamente civil. Se trata de asegurar, de garantizar, de intentar lo que es absolutamente necesario, una protección integral desde todas las instancias judiciales a las víctimas de la violencia de género. Y se combinan en esta ley medidas de naturaleza penal y de tutela de carácter de este ordenamiento jurídico con las de naturaleza civil, y también son importantes las del ámbito social o laboral, en el que se establecen algunas medidas y algunos ejemplos de la denominada discriminación positiva de la mujer que haya sido víctima de la violencia de género. Es necesario abordar el problema desde el punto de vista jurídico con clara vocación de globalidad y en ese sentido pues, atienden perfectamente a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Y por eso se configuran una serie de medidas que se llaman de acción positiva para asegurar esa incluso necesaria coordinación entre la jurisdicción civil y penal y procurar una actuación unitaria de ambas jurisdicciones que garantice eficazmente la protección contra la violencia de género, que lo dice la propia ley, que se caracteriza precisamente por una situación de discriminación, de desigualdad, de relación de poder y de dominación del hombre sobre la mujer. Desde luego, ya había allí, antes de esta ley, alguna serie de medidas, como el registro central de protección de víctimas de violencia doméstica, la comisión de seguimiento y observatorio del Consejo General del Poder Judicial. No viene ahora a cabo precisamente por la premura del tiempo, pero podemos abordarlo, en todo caso lo tengo en mi texto escrito, la posible contradicción o incompatibilidad entre la instancia civil y penal, que, como se sabe por la urgencia, prevalece, al menos transitoriamente, las medidas de carácter penal, incluso la posibilidad en el ámbito civil y penal de inhibición del juez civil en favor del ámbito
penal, cuando se trata de procesos que están en primera instancia, no se ha abierto el juicio oral todavía, es un caso de violencia de género y está iniciado ya un proceso penal en que hay una vinculación subjetiva, porque son las mismas partes en el ámbito civil o penal, pero quería también señalar al final de mi intervención que pocos días después de la entrada en vigor de la ley del 2004, la ley del 2005, de 8 de julio, se modificó el Código Civil y también el enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio y complementa las medidas legales en los supuestos en que concurra una situación de violencia de género. Frente a la posibilidad de que en los procesos matrimoniales de separación, divorcio y nulidad se acuerde la guarda y custodia compartida en favor de los dos progenitores de hijos menores de edad, el legislador ha establecido de una manera bastante acertada que para dos casos concretos está prohibido legalmente adoptar la custodia compartida cuando existe un proceso, se ha iniciado un proceso penal de atentado contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad o la indignidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos, o existe también esa otra posibilidad, esa prohibición legal de adoptar la custodia compartida también cuando existan indicios fundados de la posibilidad de un supuesto de violencia doméstica. Este concepto jurídico indeterminado de indicios fundados, bueno, pues debe de ser valorado oportunamente en modo conjunto en el ámbito judicial. En todo caso, la guardia y la custodia compartida se permite, salvo que exista un proceso penal iniciado de atentado contra la vida o la integridad y salvo que existan indicios fundados de violencia doméstica. En todo caso, la referencia en esta ley de 2004 al concepto de violencia doméstica y no a la de violencia de género se justifica precisamente esta ley del 2005, del 8 de julio de 2005, porque, como sabéis, en España se llevó a cabo también una modificación del Código Civil por la Ley 13/2005 de 1 de julio, admitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo con los mismos requisitos y con los mismos efectos que el matrimonio entre heterosexuales. Y, por tanto, desde el 2005 es legalmente posible que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y, por tanto, puedan separarse o divorciarse y también adoptar hijos comunes. Y dependiendo, en ese caso, del sexo de los cónyuges, podemos estar ante supuestos de violencia de género en el sentido de la ley del 2004, en los casos de violencia en el seno de un matrimonio contraído entre un hombre y una mujer, con o sin hijos, por supuesto, siempre que exista esa situación de discriminación, de desigualdad, de relación de poder y dominación del hombre sobre la mujer, o también podemos encontrar con supuestos de violencia doméstica, que engloba aquellos supuestos de violencia en un matrimonio formado por dos hombres o por dos mujeres, o incluso de violencia de padres sobre los menores, o de violencia de los menores sobre los padres, o de violencia entre los hermanos. Con ello, querido moderador, no sin antes reiterar mi gratitud a todos ustedes por su presencia y por su atención, doy por concluida mi intervención, por supuesto quedando a su entera disposición y esperando haber cumplido esas tres premisas de hablar alto, incluso, aunque no de pie, pero para que me haya podido ver todos y, por supuesto, de manera escrupulosa en cuanto al horario, hacerlo de manera breve. Muchas gracias.